Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. En el capítulo de hoy, Alexis Piquer conversa con Pedro Olaya, autor de Palabras del Egeo. Les escuchamos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Soy Alexis Piquer y estoy aquí para presentar nuestro último episodio, donde tuvimos el placer de charlar con Pedro Olaya, autor del libro Palabras del Egeo, el mar, la lengua griega y los albores de la civilización. Como siempre, ya hemos grabado el episodio y quería compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la conversación que tuvimos con el autor. El libro de Pedro Olaya, Palabras del Egeo, es un tesoro para los amantes de la cultura y la lectura, porque nos explica que la ubicación geográfica del mar Egeo ha sido un factor clave en el surgimiento de la cultura griega, ya que el mar ha sido una parte integral de la vida y la economía de los griegos desde la antigüedad. Además, el comercio marítimo, la navegación, también han permitido a los griegos interactuar con otras culturas y enriquecer su idioma con nuevas palabras y conceptos relacionados con el mar. En resumen, el libro explica que el mar ha tenido una gran influencia en la cultura y el lenguaje de los griegos. Además, Pedro Olaya es un escritor e historiador que nació en España y actualmente vive en Atenas ya desde hace muchos años. Pedro Olaya es conocido por su obra literaria que se centra en temas como la historia y la cultura griega, la filosofía y la política. Ha colaborado con varios medios de comunicación y ha impartido conferencias y cursos sobre diversos temas relacionados con la cultura y la sociedad en Grecia. Pedro Olaya es considerado uno de los mayores expertos en la cultura y la historia de Grecia, así que no podíamos dejar pasar la oportunidad de charlar con él. Si eres un seguidora de Humanistas sin complejos, seguro que te encantará este episodio. Escucha nuestra conversación con Pedro Olaya y únete a nosotros en futuros programas para seguir descubriendo nuevas historias y autores. Gracias por escuchar. En esta introducción no solo quiero hablar de nuestro podcast, sino también de nuestro patrocinador Fermat. Nos encanta cuando encontráis una empresa que se preocupa por la creatividad y la innovación. Por eso no puedo dejar pasar esta oportunidad para darle las gracias a Fermat por su apoyo a nuestro proyecto. Gracias a la colaboración de Fermat podemos seguir ofreciendo podcasts de calidad a nuestra comunidad y llegar a más personas. Si eres un creador que busca nuevas posibilidades, no te pierdas la herramienta de inteligencia artificial de Fermat. Con ella podrás desarrollar tus ideas y proyectos de forma intuitiva y creativa a través de un canvas. ¿A qué esperas para descubrir cómo Fermat puede ayudarte a sacar el máximo partido a tu creatividad? Visita su página web fermat.ws y únete a su comunidad de innovadores y pensadores. Así que amigos y seguidores del podcast, no dudéis en conocer más sobre Fermat y todo lo que te pueden ofrecer. Ahora sí, vamos a la charla con Pedro Olaya. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás? Bienvenido a Humanistas sin complejos. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Estábamos hablando antes de poner a grabar esta maquinaria de que tu libro puede aparentar ser una obra con unos tintes un poco académicos, pero nada más lejos de la verdad. De hecho, se acerca más a un cuaderno y mezcla lo que sería unas cartas, una escritura dirigida a un hijo, con momentos de una vida cotidiana que tienes allí en Grecia, con información de tipo más científico, ¿no? Sí, yo creo que no es que sea todo lo contrario, sino que es, digamos, o trata de ser rigurosamente científica en cuanto a sus contenidos y a las cosas que se dicen, pero a la vez rigurosamente literaria en cuanto al modo en que están dichas y en cuanto a la forma en que se cuentan. Creo que este maridaje pues es perfectamente posible y en realidad no es la primera vez que lo hago. Yo creo que casi todas las obras que he escrito hasta la actualidad intentan proporcionar al lector un discurso literario, pero que está lleno de informaciones que proceden de una experiencia científica, sobre todo. Tu libro está dividido en capítulos, que son días que vas descontando
para recibir a tu hijo. Estás esperando la llegada y le vas escribiendo unas cartas para informarle sobre una serie de hechos que comentaremos a continuación. ¿Qué escribirías hoy en tu cuaderno? ¿Cuál ha sido tu mañana? Bueno, me coge un poco por sorpresa la pregunta, porque la mañana ha sido breve todavía y básicamente pues la he dedicado a pensar un poco, a preparar un poquito lo que podrías preguntarme en esta entrevista y a salir un poco de lo que estaba haciendo estos días, que era básicamente pues preparar otra serie de temas para un viaje que tengo ahora a México y una serie de actos que tengo allí sobre temas distintos. Y a veces cuando uno está en otros temas, pues le cuesta volver a otro diferente, aunque sea un tema familiar, ¿no? Entonces casi estuve haciendo un ejercicio de reubicación. En cada capítulo lo empiezas con una descripción de lo que haces, dónde estás, qué estás viendo, qué estás escuchando, Sí. dónde te sientas a escribir, si te cruzas con alguna persona, si te das un baño en el agua, si hace sol, si no. Y después empiezas un poco a exponer lo que sí que quieres. ¿Por qué introduces cada capítulo con esa manera tan profunda de acercarnos a ti, a la persona? ¿Qué es lo que buscas? Sí, bueno, digamos, esos recursos son parte de los recursos literarios de la propia obra y de situar al lector en ese entorno. Pero lo importante no es que, lo importante es que no están hechos solamente con una intención literaria, no están hechos solamente como una serie de recursos, no están utilizados solamente como una serie de recursos para crear un armazón o un efecto literario, sino que el entorno es verdaderamente protagonista de la obra, a mi modo de ver. No es un telón de fondo. Es decir, esta historia de los orígenes de la civilización en el Egeo y de los orígenes de la lengua griega en el Egeo y de los albores de, la, de toda esta cultura en ese entorno, pues no tiene el entorno simplemente como un telón de fondo decorativo o como digamos, un escenario bonito desde el que contar esta historia, sino que para mí, tanto a la hora de narrarlo como en sí mismo, este entorno es protagonista de esa historia, es que es el que inspira esa lectura del mundo que vamos a analizar a través de todas las reflexiones sobre el logos y sobre la gestación del lenguaje en sí mismo, no ya de la lengua griega en particular, sino del lenguaje en sí mismo. Y quiero siempre poner de manifiesto la proximidad de todo este entorno como materia prima de nuestra lengua y nuestro pensamiento. Eso es para mí lo que justifica todas esas digresiones que puede haber en la obra sobre el entorno, que no son propiamente digresiones, pues sí, porque uno enseguida se da cuenta al leerlo de que tienen una relevancia primordial, de que están perfectamente imbricadas en el contenido. No es una cuestión simplemente estética. Bueno, pues esa es un poco la razón por la que no solo empiezo, sino que continúo y que a veces cierro Ujú. cada pasaje con referencias al entorno, porque la obra se desarrolla en ese ir y venir constante desde el entorno a las ideas y desde las ideas al espacio. Y consigues transmitir o que el lector se transporte allá donde estás muchas veces, incluso que sienta envidia. Bueno, pues Porque eso es bueno, porque si no lo consiguiera, pues sería un fracaso. Es decir, creo que también el lector debe situarse dentro de ese entorno y si lo conoce, pues enseguida encontrará experiencias análogas, ¿no? Y se sustituirá con más facilidad. Y si no lo conoce, pues yo creo que le abrirá el deseo de conocerlo. Me parece importante esa identificación. Es decir, esto
si esta misma materia que se trata en el libro, digamos el corpus de las ideas o de las informaciones o de los datos que aparecen tratados en el libro, eh, estuvieran expuestos con la idea de ser un libro de gabinete, es decir, expuestos desde ningún sitio en particular y simplemente contados con un criterio informativo, enciclopédico o meramente académico, por así decirlo, pues la obra sería totalmente distinta. Ujú. No, es decir, que veríamos realmente, comprobaríamos realmente que todas estas descripciones del entorno y todas estas referencias al espacio físico no son una cuestión suntuaria, son parte de ese corpus de la obra. Y que sirven después también, es como un primer paso para seguir el viaje y para entender lo que explicas después en relación a todo ese entorno. O sea, que no es un capricho Sí, sí, del evidentemente, autor, de Pedro, sino que sirve para que el lector se adentre un poco al viaje que tú estás proponiendo. evidentemente. En ese entorno, Pedro, hay un personaje protagonista, sería el mar. Después hay actores secundarios. Y Ujú. en tu libro describes la importancia de ese mar en el desarrollo de la cultura griega y cómo este mar está estrechamente relacionado con el lenguaje. ¿Cómo influyó el mar Egeo que describes una y otra vez en tu libro en el surgimiento de esa civilización griega? Bueno, contestar a esa pregunta así de manera sucinta es muy difícil porque en realidad creo que la obra es la contestación a esa pregunta y si queremos ser justos, pues no podría reducirlo a cuatro frases, ¿no? Pero ahí está, en el libro. Yo creo que ha sido determinante desde el primer momento. La cultura que luego conoceremos como griega, es decir, a partir de cierto momento histórico, pues empezamos ya a reconocer como griega, tiene unas raíces muy profundas en este mismo entorno y según las ideas que yo defiendo en el libro, pues no es una cultura importada y gestada en un lugar ajeno a este entorno y trasladada después en un momento dado a esta latitud como, bueno, como han sostenido otras teorías que cada vez están más en entredicho. Para mí, la idea es que la cultura griega, la cultura que en algún momento vamos a reconocer como griega, tiene unas profundas raíces que no solo están vinculadas a ese entorno, sino que se gestan en contacto con ese entorno marino, costero, montañoso, insular. Cuando digo el Egeo, lo digo metonímicamente, no lo digo stricto sensu, lo digo teniendo en cuenta que estamos hablando también de la península del Lemo, es decir, de toda la península de los Balcanes hasta el Peloponeso, por un lado, y que estamos hablando también de la península de Anatolia por el otro, estamos hablando de Creta, estamos hablando incluso del mar de Libia, del oriente del Mediterráneo, de toda del Mar Negro, del Helesponto, de este espacio alrededor del Egeo, por así decirlo. Lo que pasa que, claro, no se puede estar constantemente haciendo esta salvedad a la hora de escribir. Por eso hablamos del Egeo de una manera, digamos, metonímica, tomando una parte por el todo, ¿no? Em, entonces, lo que iba a decir es que esta cultura que tiene esas profundas raíces es una cultura marina por excelencia. Y eso también se trata de exponer en el libro, cómo las cosas más antiguas que nos ha dejado, como la propia navegación, que se remonta al Paleolítico, o los mitos, que también arrancan en algunos aspectos desde épocas tan tempranas, acusan la presencia del elemento marino. Y eso también me parece muy presente en las propias raíces del lenguaje. Otra de las ideas que presenta y propone y defiende esta obra es que el lenguaje nace pues, de una manera eh, mm,
onomatopéyica, por un lado, es decir, imitando con la voz los sonidos de las cosas, ¿no? Para evocar su presencia cuando están ausentes, ¿no? Y por otro lado, o en un segundo momento, que es casi simultáneo al primero, de una manera metafórica, es decir, trasladando esas imágenes sonoras a campos más abstractos, más distanciados del contacto con la cosa que los inspira, ¿no? Ese proceso de onomatopeya y de metáfora es lo que va gestando el lenguaje y el pensamiento a la par, y las imágenes con las que vamos pensando, ¿no? Esto podríamos, haciendo un paréntesis, pues podríamos intuir que es bastante lógico si nos situamos en la situación de estar, por ejemplo, en un país donde no conocemos la lengua o, o donde no tenemos ninguna forma de expresarnos a través del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos a señalar las cosas con el dedo y empezamos a hacer a gesticular con la cara y con las manos, y empezamos a decir, pues quizás algunos monosílabos que puedan evocar en la otra persona intuitivamente aquello que queremos comunicar, ¿no? Así hasta empezar a crear ya una serie ya de un acervo común de elementos de referencia que nos permitan decir solamente la palabra y ahorrarnos los gestos. Pues de esa manera tuvo que nacer el lenguaje también en su primer momento, ¿no? Entonces lo que vemos, analizando las raíces del griego y las raíces más antiguas que podemos encontrar como un denominador común en las palabras griegas y en las palabras de todas esas lenguas que la teoría indoeuropea llama indoeuropeas, y que están evidentemente emparentadas también con el griego, pues vemos que acusan pues elementos relacionados con todo este entorno, ¿no? Y que el elemento marino es una de esas fuentes lexogénicas en gran medida. El griego tiene un montón de palabras relacionadas con el mar y derivadas del contexto del mar, no solo del contexto acuático del mar o de la sal o de la navegación en fin, de lo que De lo que rodea también al puramente es mar, el ¿no? mar, sino todo lo que rodea al mar. Las rocas, las olas que rompen en las rocas, la aspereza, la profundidad, la superficialidad, el frío, el calor, en fin, todas estas cosas. El cielo, también Sí, el cielo, comentas, la la luz, ¿no? sal. Sí, todas estas cosas se comprenden bien observadas desde ese entorno, ¿no? Bueno, esta es una de las razones por las que, como decía en un principio, pues el entorno es protagonista de este proceso de civilización. Es protagonista de esta obra porque es protagonista del proceso de civilización. Este remontarnos a través del lenguaje a sus raíces primeras nos obliga a un remontarnos también a lo largo de la historia de la civilización hasta sus orígenes, porque el lenguaje y la civilización, la lengua y la cultura siempre van unidas. Y entonces en ese proceso de tratar de remontarnos a los orígenes de la lengua, nos vemos obligados también a ir hacia atrás en los orígenes de la cultura. Y esa es la razón por la que este libro, que en un primer momento pues pensaba ser un libro sobre el logos, un libro sobre esa compleja trenza de lenguaje, pensamiento, emociones, etcétera, pues acaba siendo un libro sobre la historia de la gestación de esta civilización en ese espacio, porque están tan íntimamente relacionados que no se puede hablar de una cosa sin hablar de la otra. Antes de continuar con el episodio, quería dedicar un momento para agradecerte por estar ahí escuchándonos y apoyándonos en nuestro proyecto. Eres la razón por la que seguimos adelante, pero si quieres colaborar aún más, puedes visitar nuestra página de Patreon o nuestro canal de YouTube, donde encontrarás contenido adicional sobre cada episodio. También te invito a suscribirte a nuestra newsletter semanal, en la que comparto mis 5 capturas culturales de la semana y algunas reflexiones personales también en la newsletter Callejeando.
Es una forma de compartir aún más con nuestra comunidad, contigo. Y además, con las recomendaciones culturales que suelo compartir, puedes enriquecer tu vida y tomar decisiones más satisfactorias en tu día a día. No olvides revisar la descripción para acceder a todos estos enlaces. Gracias de nuevo por tu apoyo y ahora volvamos al episodio con Pedro Olaya. Tenemos a ese espacio, a ese entorno como protagonista. Me gustaría preguntarte sobre la evolución de ese espacio y después también aprovechar y rescatar una de las frases que comentas en el libro, que dices que los griegos cultivaron la llanura del mar y te planteas una pregunta un poco retórica de cómo fue posible que surgiese toda una civilización, con lo que después esta civilización ha aportado en el devenir de la historia a otras civilizaciones en un territorio tan fragmentado. Sí, esa es una pregunta importante bueno, no es una pregunta retórica, es una pregunta sustancial. Lo que pasa es que, bueno, puede interpretarse como retórica porque da paso a hablar del asunto o a reflexionar sobre el asunto, ¿no? Pero en el fondo es un poco una pregunta hecha a la contra de las teorías convencionales del creciente fértil, ¿no? O de Ex Oriente Lux, la teoría de Gordon Child, las teorías que han señalado el comienzo de la civilización propiamente dicha, de la vida urbana, de la vida neolítica, de la agricultura, el sedentarismo, etcétera, lo han vinculado a las grandes llanuras fértiles, ya sean de Mesopotamia, ya sean de Egipto. Es decir, a civilizaciones fluviales que cultivaban o empezaron a cultivar de manera sistemática, haciendo acequias de barro y con una organización social enfocada a armonizarse con las necesidades de la explotación de esas tierras, pues empezaron a cultivar llanuras, ¿no? Sin embargo, la civilización del Egeo, el contexto de la civilización del Egeo es simétricamente opuesto, no tiene nada de llanura. Son islas, son islotes, son costas accidentadas, son montes, son valles, son riscos, son cuevas, y lo único llano es el mar. Por eso es una cultura marina también desde el primer momento. No es una cultura fluvial como estas grandes culturas de Mesopotamia o de Egipto. Es una cultura marina. Es una cultura que se vio obligada desde el primer momento a transitar por esa llanura y a explorarla y a explotarla de una manera distinta. Y no quiere decir que no haya vida neolítica o que no haya cultivos, porque otra de las sorpresas que nos llevamos en los últimos años, a medida que van avanzando las investigaciones arqueológicas y las investigaciones de todo tipo, este libro es muy transversal en ese sentido y muy interdisciplinar, pues nos van dando evidencia de que allí donde pensábamos que no había vida sedentaria ni vida neolítica hasta que llegó de Oriente a partir ya del tercer milenio, nos encontramos que hay vida neolítica desde hace más de 10.000 años y que hay navegación desde el Paleolítico y que en el contexto del Egeo el quinto milenio antes de Cristo es ya plenamente edad de los metales, ya no debería ser llamado propiamente neolítico. Es decir, estamos encontrando muchas cosas que subvierten las teorías que durante un tiempo pues, estuvieron en boga y estuvieron justificadas por la evidencia científica que existía en ese momento, pero que también pues, ahora pues, es hora de ir revisando, de ir cuestionando. En esos apartados, tu libro a mí me pareció tremendamente revelador, porque va en contra de lo que aprendimos en su momento, al menos lo que nos enseñaron en la escuela sobre el origen de las civilizaciones. Y planteas un nuevo supuesto novedoso para cualquier persona que pueda leer tu libro o cualquier persona como yo que no está
vinculada al día a día de estas teorías, sino que se quedó con una que se Sí. repite en materiales y que tú propones una nueva posibilidad. Sí, la verdad es que, bueno, para mí, yo no hubiera podido escribir este libro hace, pues no sé, hace 15, 20 años, cuando ya tenía una experiencia en lo griego y en este mismo espacio del que estamos hablando, eh, porque necesitaba todavía pues madurar bastante. Y la cuestión es que ya puestos a escribirlo, cuando ya llevo más de 40 años tratando con estos temas, pues tampoco podía escribirlo repitiendo, digamos, lo que siempre se ha dicho. No por Mm. una cuestión ya de principios o de soberbia de ningún tipo, sino porque han pasado muchas cosas en estas últimas décadas. Y así como pues, en otros campos de la ciencia, la tecnología, por ejemplo, la informática, la medicina, la biología, la genética, han avanzado tantísimo en las últimas décadas y han hecho, han obligado a una relectura de muchas cosas que considerábamos ciertas, pues así también el terreno de la historia y el terreno de la investigación lingüística o el terreno de la investigación arqueológica, etcétera, etcétera. Es decir, no se puede escribir ya un libro sobre todo esto sin tener en cuenta las evidencias y los avances de los últimos tiempos, que son muchos, y que, como digo, obligan a ese cuestionamiento. La ciencia es lo contrario del dogma y precisamente si respetamos el espíritu científico, que tanto tiene que ver con la cultura griega, tenemos que estar abiertos a la idea de replantearlo. Entonces, la tesis, en el fondo, pues es que, que lo que considerábamos hasta tiempos recientes, considerábamos pre-griego, como algo que existía antes de que viniese de otro sitio formada la cultura griega, en realidad es proto-griego. Es decir, son las raíces profundas de una cultura que se gesta en este mismo entorno y que a partir de un momento dado empezaremos a denominar griega. Y eso, bueno, pues nos llevan a esas conclusiones, pues como digo, hallazgos que están relacionados sobre todo con nuevas herramientas científicas que tenemos para leer las mismas evidencias que había, que ya conocí, que ya teníamos, y otras nuevas que han ido apareciendo, cantidad de hallazgos, cantidad de cuestiones relacionadas con la genética, por ejemplo, con el análisis de materiales, todo lo de los metales que decíamos, con, incluso con los modelos astronómicos que se pueden hacer ahora por ordenador, que nos permiten pues, imaginar, pues saber con precisión cómo era el cielo en otros momentos, en otras épocas, y contrastarlo con los relatos que tenemos en las fuentes, con elementos que nos llevan a, a cuestionarnos nuevas cosas sobre la historia de la navegación, evidencias que han aparecido en latitudes con las que hasta ahora no contábamos, nos resultaría inverosímil. Es decir, todo eso ha llevado a escribir una obra que invita a la relectura de toda esta de todo lo que sabíamos hasta ahora en ese sentido sobre las raíces profundas de lo griego. Antes hablábamos del lenguaje y decías que el nacimiento de nuestro lenguaje, de nuestra lengua, es tremendamente lógico. Y comentabas que surgió especialmente de la onomatopeya y después de la metáfora. Y en el libro hablas de cómo las palabras se originaron a partir de imágenes, de sonidos y de comparaciones. Dices también que el lenguaje es un ejercicio de comparación interminable. Ujú. ¿Eso es fruto del azar? ¿Es fruto de la causalidad? ¿Cómo crees que esta lengua griega y todas las derivaciones a partir también del latín y lo que tenemos hoy refleja esa relación y cómo se da ese ejercicio de comparación? ¿Es un ejercicio natural? ¿Es un ejercicio forzoso? Bueno, yo creo que es un ejercicio natural en su origen. Es decir,
Como te decía al principio, si reconstruyésemos, digamos, experimentalmente la experiencia de cómo crear una lengua a partir de un entorno en el que no podamos contar con ella, porque ahora lo que pasa es que cuando nacemos, pues nacemos ya en un entorno lingüístico con historia y bien consolidado. Y entonces empezamos a aprender las cosas de una manera más rápida porque empezamos a aprender, no necesitamos crearlas, empezamos a aprenderlas desde la convención que ya está establecida. Asimismo sucede con la escritura, no solo con el lenguaje oral. Pero si hiciéramos el experimento de eso, de encontrarnos en un entorno totalmente ajeno o de trasladar una comunidad humana a otro planeta donde no pudieran utilizar su lengua habitual para comunicarse, pues veríamos cómo de forma natural se ponen en marcha esos mecanismos intuitivos y lógicos de los que hablamos, ¿no? De primero señalar las cosas con el dedo, las presentes, evidentemente, y intentar evocar las ausentes a partir de gestos y de sonidos que puedan suscitar en el oyente pues una idea análoga, ¿no? O una idea relacionada con eso, cosa que en principio es totalmente difícil, es una cosa muy, muy, muy difícil de conseguir. Pero precisamente por ahí la historia del lenguaje ha tardado milenios en aquilatarse y nos asombra cómo pues eso, el paso de la historia de la humanidad de lo que pudieron ser unos primeros monosílabos que imitaban los sonidos de la naturaleza a palabras, adjetivos y conceptos tan sofisticados como los que encontramos en el vocabulario griego, ¿no? Entonces me parece un proceso natural en ese sentido. Lo que pasa es que luego ya, claro, ya luego se convierte en cultural, ya luego se convierte en una historia y ya tiene una velocidad adquirida que hace que las nuevas generaciones que se incorporen a él ya no tengan que repetir el proceso desde el principio, ¿no? Ujú. Así que bueno, es a la vez natural y cultural. En el libro dices que las palabras sostienen nuestro mundo, ellas crean el miedo, ellas la baten, ellas crean la fe, ellas la baten, y continúas. Y hacia el final del libro te planteas una pregunta muy interesante, que es cómo sería el mundo si esta lengua de la que estamos hablando nunca hubiera existido. Pues bueno, si me permites, para contestarte a esta pregunta, voy a leerte un pasaje del libro. ¿Cómo sería el mundo si esta lengua nunca hubiese existido? ¿Cómo seríamos si desapareciera todo lo que de esta cultura del Egeo hay en nosotros? No son pocas, Silvano, las veces que me he asomado a esta pregunta y que he visto un inmenso vacío. Miro a mi alrededor, como queriendo ver el mundo en su conjunto, y luego, lentamente, a medida que reconozco en esa imagen elementos surgidos de la estela de esta vieja cultura del Egeo, los voy apagando, clic, clic, como si fueran luces de una sala, y no sabes que pronto se va quedando todo a oscuras. Y no suelo empezar por grandes conceptos como idea, lógica, problema, método, teoría, análisis, sistema, símbolo, frase, diálogo, dialéctica, ética, política, máquina, energía, misterio, metro, música, melodía, ritmo, armonía, sino por cosas y palabras pequeñas y cercanas, como muchas de las que hemos estado recordando estos días. Sin ellas, Silvano, sin lo que ellas han venido aportando desde antiguo, el mundo sería hoy un lugar más hostil y sombrío de lo que ya es, por difícil que pueda parecer. La civilización surgida de este mar y esta tierra quiso llegar a ser la civilización del Logos, y aún no se ha rendido del todo en ese empeño. Aún hoy, que se encuentra dispersa como una vieja galaxia en expansión, que ya no es el acervo de un pueblo, sino la patria de infinitos espíritus, sigue siendo una civilización idealista, porque siempre ha creído en la fuerza de los ideales y en su capacidad de señalarlos, porque siempre ha creído en el agón, porque se sigue conmoviendo ante su belleza. Esta civilización del logos, ya has visto, nos ha dejado el amor como fruto maduro del asombro, el amor por las ideas y por las palabras, por la naturaleza y la cultura, por la justicia y la verdad, y también, aunque a algunos les ruborice decirlo o escucharlo,
por la virtud y la excelencia, la arete y la aristeia. No lo olvides, Silvano, porque una herencia así no merece en olvido. Lo que hace grande a una civilización es en el fondo su capacidad de asimilar, de crear, de evolucionar y de inspirar algo valioso y nuevo. Y por esas razones ha sido grande esta cultura. ¿Y sabes lo más grande que ha inspirado? No han sido sus logros concretos. No han sido tampoco los logros de otros a partir de su ejemplo y su legado. Más que la adquisición de unos conocimientos, más que la vocación de crecer aprendiendo, más que el esfuerzo por tratar de elegir lo verdaderamente bueno, más que el deseo de mantener despiertas la sensibilidad y la conciencia, más aún que el cultivo de nuestro mejor yo como celebración agradecida de la vida, lo más valioso que ha inspirado esta vieja cultura ha sido una actitud de resistencia, la resistencia frente a la hostilidad del hombre como el hombre. Sí, que todos le debemos al final a Grecia muchas cosas. Y en relación a lo que te comentaba de esta última pregunta que te planteas, ¿Sí? sobre qué pasaría si no hubiese existido esa lengua Ajá, y toda la cultura anexa a esa lengua, claro, claro. aprovechas para hacer un alegado humanista, ¿no? Que dices que esa cultura ha inspirado una actitud de resistencia del hombre con el hombre, una actitud humanista para ir en contra del dogma de la moral, del poder, contra el principio de autoridad del saber, los relatos, la fe. ¿Por Sí, qué haces ese, ese alegato. ese alegato? Sí, bueno, evidentemente te he dejado un poquito sin contestar, ahora me di cuenta al reformular tú la pregunta, que cómo sería el mundo si esta lengua nunca hubiera existido. Es decir, esa es una pregunta, sí que es una pregunta retórica en cierto caso, pero que nos deja abierto ese interrogante. Es decir, somos herederos de todo ese proceso de conformación que fue como fue. Y que llegó a donde llegó. Es decir, si hubiera sido de otra manera distinta y si hubiera llegado a otras conclusiones diferentes, pues es evidente que seríamos distintos. Claro. Entonces, aquello que nosotros hoy percibimos como la realidad o como nuestra manera de entender el mundo o nuestra manera de pensar, es en una gran medida heredero de ese proceso. Y seguramente hubiera sido de otra forma si hubiera sido un proceso diferente, que hubiera llegado a otros conceptos, a otros resultados, porque la mayoría de los conceptos abstractos con los que nos manejamos, desde el propio concepto de la palabra, del lenguaje, de la idea, de la, de la, de la armonía, de la música, del Todo. por supuesto, ya conceptos más elaborados, ¿no? Como la política o como la ética, son herederos de esa tradición. Entonces, al final de todo eso está está la reflexión sobre que, bueno, pues esta tradición de la que venimos hablando, intentando rastrear en sus raíces más profundas, nos ha dejado no solamente un instrumento, que podría ser el lenguaje, intentando entender ese instrumento como algo mucho más complejo que una simple herramienta, ¿no? Sino como una manera de interpretar el mundo, como una impronta sobre nuestra propia biología que determina nuestra manera de interpretar el mundo, pues aparte de eso nos ha dejado también un legado civilizatorio, ¿eh? Del que acaba saliendo ese otro legado que, que sería un subconjunto de todo lo inspirado por lo griego, que es lo que entendemos como el legado humanista, y que no es solamente un legado en el sentido de un corpus de obras o un conjunto de autores o de personas que han cultivado que han cultivado ese terreno, sino que es también una actitud y es fundamentalmente una actitud que está abierta al presente y al futuro y que nos convierte no solamente en herederos de esa tradición, sino en continuadores de esa tradición. Nos desafía a ser continuadores de esa misma actitud en otras circunstancias y en otros tiempos. Esa es la idea. Hombre, ahora no quiero pormenorizarlo demasiado porque ahí está en el libro, ¿no? Pero esa es otra Ujú. de las ideas importantes y la que, digamos, la que cierra en el sentido de que conecta
la Grecia que todos conocemos y el legado griego que todos conocemos hace ver que proviene de toda esta experiencia tan remota que estamos intentando conocer a través de la obra. Pero hasta cierto punto, ese legado del que hablas es un legado involuntario, ¿no? Sobre todo para esa cultura griega, que antes comentábamos que las cosas que hacían y las cosas que creaban, sin saber que estaban creando, surgían de forma natural. Es decir, que la trascendencia o el significado o el valor de ese legado se lo hemos dado a posteriori, ¿no? Bueno, yo no diría que es involuntario. Es decir, antes he dicho que es un proceso natural el generar lenguaje y es un proceso natural el cómo cómo el ser humano ha ido creando esa herramienta y ese acervo y ha ido cultivándolo, etcétera. Pero también, o sea, aun siendo un proceso natural, no está exento de voluntarismo y ha ido generando opciones y ha ido generando, ha ido afinando, por así decirlo, ese instrumento, ¿eh? Basándose en, en su valoración de las cosas. Y es decir, lo ha hecho de una manera y no de otra. Es decir, que ahí yo veo también un proceso de voluntarismo, no solamente una cosa que se genera de forma espontánea y sobre todo no ya en los momentos más iniciales, sino cuando ya el lenguaje y la cultura están perfectamente aquilatadas, pues siguen desarrollando una serie de productos que son cada vez más sofisticados y cada vez tienen más que ver con la actitud, con la voluntad y con la actitud ética de quienes los crean, ¿no? Ya sea de manera más individual o de manera más colectiva. Me parece que es un proceso que arranca de lo natural, pero que no está exento de voluntarismo ni de intención. Ujú. Antes comentabas que en tu libro también reflexionas sobre la importancia del logos, que también tiene un buen rol dentro de esas palabras que contiene tu libro. Y dices que ese logos es una palabra griega que puede parecer infinita, que puede significar pensamiento, discurso, razón, Ujú. causa, entre otras muchas, entre otros muchos significados. No sé Sí. si podríamos hablar de cómo esta noción de logos influyó en la concepción del mundo y la realidad de esa cultura griega y en qué consistió ese ejercicio de, como comentas en el libro, articular la voz de forma inteligible. Bueno, el en qué consistió el ejercicio es lo que llevamos diciendo hasta ahora, ¿eh? Cómo a partir de, digamos, de realidades del entorno, pues se van trasladando hacia la se va generando una herramienta para nombrarlo y cómo desde las cosas más tangibles se va generando o se va elevando, por así decirlo, unos niveles de abstracción hasta llevarnos a las ideas más intangibles, ¿no? Más abstractas. Em, ¿Pero eh, qué tiene el logos que le hace una palabra tan especial con esa variedad de significados? Bueno, bien, ese, digamos, es el proceso. Logos es un concepto que nosotros nos lo encontramos aquilatado ya en los textos, en los textos de la época clásica, que son fundamentalmente los que conservamos, pues como una combinación de pensar y de contar. Pensar, por un lado, y contar, por otro, que es a la vez decir y calcular, narrar y calcular. Entonces, a mí me gusta definirlo como una especie de trenza, porque todo esto está muy imbricado entre sí, muy apretado. No son dos vías paralelas, sino que es algo mucho más trabado, que ya en su momento clásico pues significa, como decías, palabra, discurso, razón, causa, pensamiento, relato, incluso medida, proporción. Llegó a significar también oráculo divino y llegó también a significar una razón creadora del mundo, una
para aludir a una mente que pone en marcha la creación del mundo como si fueran palabras, ¿no? Las realidades del mundo como si fueran palabras que salen de una mente. En ese sentido ya fue un atributo exclusivo de la divinidad, ¿no? Que luego lo recogen muchos autores y que pasa a la tradición cristiana, pues que es quizás una de las aportaciones más helénicas a la tradición cristiana que viene del judaísmo, ¿no? Y es una de las cosas que más lo diferencia, esta incorporación del logos como causa del mundo y como explicación, como forma visible de la divinidad. Esta idea del logos, todos los sustantivos vienen en realidad de un verbo, ¿no? Que es lo que denota una acción. En el caso de logos, está emparentado con el verbo lego, que significa también decir, contar, entre otras cosas, ¿no? Entonces tiene la acción primera que hay en ello es la acción, es la acción de hacer como una pinza con los dedos, ¿eh? Que es la idea de captar, de juntar, de coger, ¿eh? Esta idea que venía representada por la raíz leg, con G o con K, leg. Y la vemos en un primer momento, la vemos en el sentido decimos todavía colegir, pues eso, es coger cosas de las posibilidades, o leer, legere, que también tiene esa idea de ir cogiendo las letras, ¿no? La inteligencia, interlegere, de poder coger, de poder escoger lo que hay dentro, de poder leer lo que hay dentro. En un sentido, eso sería el sentido ya más abstracto, ¿no? De la idea del ego. Si vamos hacia atrás en el tiempo, nos encontramos esta raíz en palabras que tienen que ver con algo más tangible, ¿no? Pero que siguen teniendo la misma idea de juntar, ¿eh? Eh, Palabras como estas nos han quedado en el castellano, la palabra colección, por ejemplo, ¿eh? Colección, que tiene esa idea de juntar, o colecta, o la palabra cosecha, que es la palabra patrimonial que corresponde a colecta, que sería un cultismo, pues es la idea de cosechar, de colectar, de recolectar, esa idea de poner juntas las cosas que queremos coger, ¿no? Incluso la palabra leña, eh, tiene esta raíz de lec en el sentido de juntar, porque en principio la leña no eran árboles cortados, sino era la madera que se recogía para quemar, las ramas y la madera que se recogía para quemar. Y después, si seguimos yendo hacia atrás, entonces vemos que esta raíz del lec, de coger así como con pinzas, está derivada y emparentada, por tanto, con otra raíz más antigua, que es la raíz la, en el sentido de recoger, pero por debajo, ¿eh? Que es la que encontramos en nuestra palabra lecho, por ejemplo, lectum en latín, lejos en griego, es la palabra lecho, es decir, aquello que recoge por debajo, ¿no? O en la palabra lanx, que es el plato de la balanza, vix lanx, o en la palabra lecos, lecani, que significa cuenco en griego, esta idea de poner las manos juntas para recoger algo. Y esa es la idea que nos lleva también al lecho, al curso por donde transcurre el río. Entonces, la idea del logos es la idea de algo que fluye y que transcurre, ¿eh? Es como eso se emparenta con la idea del discurso, ¿no? El curso y el discurso. El pensamiento como algo que corre, como un discurso. El lenguaje como algo que corre también, que transcurre, que discurre por un lecho. En fin, todo este viaje hacia atrás, a través de las raíces y de las palabras que están emparentadas unas con otras, nos lleva de algún modo a la conciencia de esa materia prima con la que está hecho el lenguaje. A mí me gusta, en el libro, me gusta equipararlo como un proceso por el cual los guijarros que encontramos en la playa,
esos cantos rodados, pulidos que encontramos en la playa, que han venido arrastrados por el río y que a su vez fueron arrancados del monte en un primer momento, antes de caer al río, pues sería como coger esos guijarros ya en la playa, perfectamente redondos y pulidos, y a través de una serie de indicios de sus colores, sus vetas, su aspereza, poder ir remontándonos hacia atrás, como remontando el río y llegando a comprender cómo eran antes de ser arrancados del monte. Ese viaje es un viaje muy sugerente que nos permite hacer la etimología. Es un viaje que nos permite conocer cómo se va conformando el discurso, el logos y el pensamiento y el imaginario del que echamos mano para imaginar, para crear imágenes, para pensar cómo se ha ido conformando a lo largo de la historia de la civilización. Y eso no siempre se puede hacer, no resulta siempre factible, es muy fácil perderse, es muy fácil que falten eslabones, es muy fácil que el camino se detenga en un momento dado y ya no sepamos por dónde seguir. Pero una de las cosas que nos ofrece la lengua griega por su longevidad, por su enorme longevidad y sobre todo por su continuidad, por ser la más antigua de las lenguas vivas, que sin solución de continuidad, pues nos permite hacer este viaje de una manera eh, más eficaz y más clara de lo que nos permiten otras lenguas, incluso el latín. Pero siempre es un viaje atribulado y arriesgado y Y siempre apasionante, ¿no? También. con muchos vacíos. A mí me resulta muy apasionante, no como un pasatiempo erudito, sino como una manera de conciencia, como una manera de conciencia y de contacto con la realidad. Y claro, uno de los lugares donde he sentido esa conciencia con más fuerza es precisamente el entorno del Egeo que inspira esta obra, porque, porque allí es como si estuvieras más cerca de esa materia prima, como si todas esas primeras realidades conservaran todavía una forma más prístina, más desnuda, más pura, ¿no? Y te encontrases, por así decirlo, las piezas en un estado más primigenio. Como que todo fluye con más claridad allí. Como te fusionas también Sí, con el ambiente, con el espacio, hay donde menos todo. cosas, pero todas son esenciales, ¿no? Ujú, Entonces, es más fácil percibir la sensación de que estás en el escenario, en el escenario de un momento primitivo del mundo todavía, ¿no? En ujú. un momento donde hay pocas cosas y donde esas pocas cosas van a empezar a interactuar entre sí para crear una dinámica que aún no se ha puesto en marcha. Hombre, todo esto hay que tener fe en ello, ¿no? Es decir, a lo mejor quien lo esté escuchando ahora, no sé, mientras va conduciendo en el coche, pues no lo vea de la misma manera. Pero, pero bueno, yo creo que es una de las emociones y de los descubrimientos que yo he tenido a lo largo de toda esta experiencia en contacto con lo griego y que creo que se deben en gran parte a ese entorno y que es lo que me ha llevado a intentar ponerlo por escrito de esta forma. Quien nos esté escuchando y no haya leído el libro, le invito a hacerlo porque esta cuestión de las raíces, ese viaje hacia atrás que comentas en torno al logos, me ha parecido una de las cuestiones más apasionantes y más interesantes, también más curiosas que planteas en el libro. Son muchas raíces, son muchas palabras, son muchas letras, porque al final del libro acabas comentando qué surge de cada letra importante que tenemos en nuestro abecedario, pero es un viaje apasionante y que nos ayuda a entender un poco cuáles son las palabras, que al fin y al cabo son herramientas que utilizamos para comunicarnos. Y tú eres una especie de guía, conocedor del tema, que nos ayudas a trasladarnos en ese viaje hacia atrás. Pues me alegro de que lo veas así.
Y como te decía al principio, pues este viaje hacia atrás por el lenguaje es también un viaje hacia atrás en la historia de la cultura y nos lleva a ese replanteamiento de teorías asentadas, como decíamos, del creciente fértil, de ex oriente lux, la propia idea de la llegada de los griegos que comentábamos, que para mí no llegaron de ningún sitio, sino que se gestaron aquí, la teoría del indoeuropeo y, por supuesto, que comentabas también ahora, las teorías sobre el origen de la escritura y sobre el origen del alfabeto en particular. Creo que sobre todos esos aspectos y muchos otros, pero fundamentalmente sobre todos esos que acabo de citar, pues el libro ofrece una visión también del estado de la cuestión a la luz de lo que hemos llegado a saber de nuevo en los últimos tiempos. Pedro, antes de pasar a la última parte del podcast, que son unas preguntas de tipo más personal, me Sí, gustaría rescatar uno de los temas que ha salido antes, porque también lo considero muy interesante, que es la relación entre lengua y navegación. Comentabas que esa cultura pregriega o protogriega, no me queda claro un poco cómo denominarla, fueron expertos navegantes y que no solo navegaron en las tierras del Egeo, sino que en tu libro explicas que traspasaron fronteras y con ese sí. traspasar fronteras llevaron la cultura que estaba desarrollándose en ese momento y que estamos comentando en este podcast a rincones inhospitados y desconocidos hasta ese momento. No solo navegaron por las tierras del Mediterráneo, sino que también por las tierras de Escocia. Incluso planteas también viajes oceánicos y que se han encontrado vestigios y materiales en sitios donde antes no sabíamos que podían estar. Sí, evidentemente cada vez tenemos más evidencia de ello. Ya no solamente son teorías, ya está comprobado con hallazgos arqueológicos y con, como dices, con estudio de materiales, incluso con estudios genéticos, que es la genética ha abierto ha aportado mucha evidencia a la reformulación de todas las teorías sobre los desplazamientos de la humanidad desde sus orígenes. Y sí que sabemos que los navegantes del Egeo llegaron a Escandinavia, llegaron a las Islas Orcadas, a las Islas Británicas, navegaron por el Atlántico, hacia el norte, hacia el sur, navegaron por el Índico, navegaron a través del Mar Rojo a la salida al Índico. Y es decir, que llegaron a latitudes que nosotros hasta ahora nos parecían pues inusitadas. Em, pero si lo pensamos bien, pues tampoco debería parecérnoslo tanto, porque si estamos dispuestos a aceptar que el hombre primitivo, por así decirlo, el hombre, el Homo sapiens o incluso otras especies de Homo se extendieron por el planeta hace miles de años, no sé cómo nos resulta tan difícil imaginar siquiera que en el quinto o cuarto milenio antes de Cristo o segundo, incluso eh, hubiera unas posibilidades de navegación que hicieran eso posible. Em, Además, sabemos cada vez más cómo eran los barcos, cómo eran las embarcaciones de esa época y sabemos que tenían barcos de remo y de vela, de remo y de vela juntos, quiero decir, y con mecanismos que permitían navegar de una manera mucho más avanzada y segura que la que utilizaron las propias naves de Colón, las propias carabelas de Colón o la propia nave Victoria con la que se dio la primera vuelta al mundo en el siglo XVI. Entonces, bueno, todas estas evidencias y unidas a lo que vamos sabiendo también de sus conocimientos astronómicos, unidas a las evidencias de la genética, que por ejemplo, pues ya sabemos que en el cuarto milenio antes de Cristo, la mayor parte del ADN de los habitantes de las Islas Británicas procedía de poblaciones neolíticas del oriente del Mediterráneo. Es decir, son cosas que hasta ahora pues no estaban tan claras y que ahora pues vamos encajando nuevamente, nos vemos llamados a encajar esas piezas y vamos comprobando que la visión del conjunto es mucho más sorprendente de lo que pensábamos.
Y pones a la cultura minoica y micénica en su lugar en la historia, ¿no? Y que tuvieron un impacto, al menos por mi parte desconocido, en otras culturas como la egipcia, como la hitita, como los persas, como los asirios, que fueron más avanzados en algunos aspectos, como los persas, por ejemplo, en el comercio, que también llegaron a la península, a la península ibérica. Es decir, que son culturas un Sí, poco olvidadas, por al supuesto. menos para no los expertos en esas culturas, y que realmente el impacto resulta revelador. Sí, no es que fueran olvidadas, es que en realidad son culturas bastante desconocidas todavía. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues que esos nombres se los pusieron, el nombre de minoico se lo dio Evans en principios del siglo XX, por así decirlo, la cultura micénica la denominó Assis Liman a raíz de sus descubrimientos. Es decir, que son nombres que se les dieron a raíz de una serie de calas, por así decirlo, arqueológicas que encontraron testimonios de civilización en determinados lugares y les dieron provisionalmente y prudencialmente unos nombres distintos al nombre de lo griego propiamente dicho. Pero lo que vamos conociendo cada vez más, a medida que vamos conociendo cada vez mejor y teniendo más evidencias sobre estas culturas, vamos conociendo cada vez más la interrelación entre ellas y vamos intuyendo que no tenían por qué tratarse de civilizaciones distintas ni de culturas inconexas entre sí, sino que a lo mejor pues simplemente hemos denominado micénico, minoico, cicládico, pues no sé, lélege, pelasgo, minio, etcétera, a pueblos que en el fondo estaban mucho más relacionados entre sí y no eran realidades culturales aisladas. Lo curioso de todo esto, y podría servir un poco como conclusión, es que mientras más avanzamos en el conocimiento de toda esta realidad a través de las herramientas modernas, más nos aproximamos a la propia, a la propia idea que los antiguos tenían de sí mismos y que nos dejaron en las fuentes a través de sus genealogías, a través de sus mitos, a través de relatos que emparentaban, que hablaban de esta dispersión de sus antepasados en todas direcciones a partir del Egeo, etcétera, etcétera. Cosas que hasta ahora pues, podían parecernos fuentes, por así decirlo, de poca solvencia, por su contenido mítico o por su contenido pues difícil de probar, pues ahora vemos que las evidencias que están apareciendo nos llevan, coinciden en muchos casos con esa visión. Es decir, no nos llevan hacia otra concepción radicalmente opuesta. No nos enseñan un pasado tan diferente a aquel del que hablan las fuentes antiguas. Y este curioso acercamiento hacia lo antiguo, avanzando hacia adelante, es también es también una de los descubrimientos que yo creo que el lector puede realizar en esta obra. Ahora sí, Pedro, pasamos a una parte un poco más personal para intentar o tratar conocerte un poquito más. Y con eso me dejo fuera toda la historia de los pelasgos, que me ha parecido súper interesante porque están emparentados con absolutamente todo, pero invitamos a los lectores a que lo descubran leyendo tu libro. Muy bien. Me gustaría preguntarte, Pedro, cómo ha sido tu experiencia personal explorando y reflexionando sobre la cultura y la historia del Egeo y cómo crees que esa experiencia ha influido en tu obra y en tu vida en general. Bueno, mi experiencia personal, como digo, es una experiencia muy larga. Es decir, em, yo cuando yo vine a Grecia por primera vez hace 40 años y durante los 10 primeros años estuve yendo y viniendo con bastante frecuencia. Y luego ya hace unos 30 años pues decidí instalarme aquí y seguir haciendo lo que estaba haciendo ya in situ. Es decir, pasar de hacer un helenismo a distancia a hacerlo sobre el lugar. Y, mi intención fue siempre la de estar abierto a todos los estímulos. Me
interesaba la lengua, me interesaba el contacto con las personas, el contacto con los lugares. La dimensión cultural del espacio es algo, y creo que es una constante en todas las obras que he realizado, ya desde el Atlas mitológico hace ya más de 20 años hasta esta misma, de la que tanto estamos hablando, del espacio, ¿no? Esa relación entre el entorno y la cultura que se proyecta sobre él o que se genera a partir de él. Me interesaba la Grecia de todas las épocas, me interesaba sobre todo la vinculación del elemento griego, la presencia del elemento griego en la cultura universal, cómo ese elemento ha ido integrándose, ha ido inspirando momentos de civilización hacia Oriente y hacia Occidente. Entonces, quiero decir con esto que mi interés por lo griego ha sido siempre más extenso que profundo, o a la vez intentaba ser a la vez extenso y profundo, cosa que es enormemente difícil. Entonces, bueno, pues por eso decía que este libro para mí es el decantado de más de 30 años de helenismo in situ, y es de alguna forma el compendio de muchas de las cosas más emocionantes que he aprendido en estas décadas. Es decir, que no es que viniera persiguiendo una idea concreta y sea el resultado de unas investigaciones inspiradas por un objetivo muy concreto y muy lineal. Es más bien, como digo, el conocimiento y la emoción atesorada a lo largo de todos estos años en contacto con lo griego y tratándolo de cuadrar y de exponerlo en un relato que sea lo más lineal, legible y a la vez emocionante posible. En el libro, Pedro, te proyectamos o te visualizamos con un cuaderno y siempre escribiendo esas cartas que le escribes a tu hijo en un espacio exterior. Me gustaría preguntarte cuál ha sido el proceso de escritura de este libro y si tienes algún hábito o rutina que te ayude a escribir. Sí, la verdad es que ha sido muy exterior. Es decir, que yo sobre todo voy atesorando, como te decía. Mi rutina en ese sentido es llevar siempre donde anotar esos cuadernos. Voy haciendo notas, voy atesorando piezas, por así decirlo, que en un momento dado sé que van a encontrar su lugar en una obra, pero que no es evidente desde el primer momento. Otra cosa es que cuando ya estás centrado en una obra concreta, parece que todo que se te despierta como una especie de atención hacia todo lo que pueda estar relacionado con ese propósito, ¿no? y que digamos que haces acopio con más eficiencia. Pero en mi caso ha sido siempre el vagar por todos estos lugares. Yo llevo viajando por Grecia, pues como digo, décadas, y de una manera muy consciente y muy profusa. He recorrido cientos de miles de kilómetros por toda la geografía de Grecia, y a lo largo de esa experiencia pues he ido haciendo acopio de imágenes, de lugares, de informaciones, etc. Tengo muchos cuadernos llenos en ese sentido y tengo la cabeza llena de cosas en ese sentido. Luego, digamos que el método, fundamentalmente, cuando ya tengo una idea de lo que quiero contar, cosa que necesita un proceso también de aquilatación, no es una cosa que necesita madurar para que sobreviva al tiempo. Entonces voy trasladando esas ideas a unas fichas, a unas pequeñas fichas de cartón, de cartulina. Y con esas fichas, que son como las piezas de un puzzle, pues las pongo sobre una mesa grande y voy mirándolas durante tiempo y voy dejando transcurrir el tiempo sobre ellas y voy intentando encontrar un orden entre todo eso. Esa arquitectura, lo que los griegos, siguiendo a Aristóteles, llamaban economía del discurso, que podríamos traducirlo mejor como una arquitectura, para entendernos mejor ese sentido de la economía que
que tiene la retórica, pues para mí lo más importante a la hora de escribir un libro, una obra, un guión cinematográfico o un simple párrafo es encontrar esa estructura. Y eso es lo que intento hacer con las fichas. Intento ponerlas en un orden que esté justificado y que nos lleve hacia un relato lo más simple posible en su complejidad. Y una vez que tengo ese armazón, y que entonces empieza la redacción. Entonces empieza la redacción, que me gusta que en un primer momento sea a mano, sea al aire libre y siempre que puedo, escribiendo sobre una bandeja de madera puesta en las piernas, pero teniendo las fichas ya delante y en orden. Entonces empieza un proceso como de limado de cada una de esas piezas para hacerla encajar con las demás. Esas piezas pueden ser una frase, pueden ser una idea, pueden ser un dato, pueden ser una sensación, pues pueden ser muchas cosas distintas, pero mi propósito a la hora de redactar es hacerlas encajar bien entre sí. Y para mí lo más difícil no es la redacción y no es siquiera la investigación o el acopio de datos, es precisamente el encontrar esa estructura. Creo que ahí reside digamos, el secreto, si es que hay algún secreto, de mi manera de trabajar con toda esta materia, el buscar esa economía. Otra pregunta. Si pudieras tener una conversación con alguien del pasado o del futuro, ¿con quién te gustaría hablar y qué le preguntarías? Okay. Eso sí que me coge muy desprevenido, la verdad. No porque quizás nunca haya reflexionado sobre ello. Hombre, si pensara en alguien del futuro, que tampoco podemos pensar en alguien concreto, evidentemente, pues me gustaría preguntar con alguien que supiera preguntarle a alguien que supiera contestarme a la duda de qué es lo que hemos hecho mal, visto desde el futuro. No sé quién podría ser, pero me gustaría ser capaz de tener esa información a posteriori. Y pensando en alguien del pasado, y pues no sé, a lo mejor diría como Plutarco que lo que me gustaría es haber sido zapatero en Atenas para que Sócrates viniese a mi casa a departir conmigo. Creo que hubiera sido un interlocutor muy apetecible, alguien como él. Lo que no sé es ya qué le preguntaría con concreción. Me dejaría llevar por su discurso. También me gustaría saber, por ejemplo, preguntarle a Jesucristo qué fue aquello que escribió en la arena en aquel momento y que borró después. No sé. La verdad es que no he reflexionado lo suficiente sobre ello como para contestarte de manera más concreta. Pero quizás porque no tengo esa inquietud, ¿eh? No me parece que... Me conformo con el presente. Bueno, pero tú eres una persona que escribe, reflexiona bastante sobre el pasado. Sí, En pero relación al presente. siempre desde el presente. Sí, sí. Lo que me lleva al pasado no es una em, no es una intención anticuaria. Es fundamentalmente una intención ética. Y esa está muy, muy conectada con el presente. Es decir, a mí me interesa lo que pasa, me interesa nuestra vida aquí y ahora. Y lo que pasa es que el pasado, bueno, en el pasado están las causas de todo esto, por un lado. Y el pasado nos ofrece un corpus que podemos compartir y y del que todos somos de alguna manera el producto. Entonces, bueno, el utilizar esos elementos y esos lenguajes y esas referencias del pasado para reflexionar o para crear algo distinto,
bueno, pues es una mecánica, es una manera de proceder, pero me interesa fundamentalmente el presente, incluso el futuro, incluso lo que está por venir, aquello que ya se está gestando con nuestros propios actos en este momento. Ujú. En relación a ese presente, ¿qué te hace sentir vivo y conectado al mundo que te rodea? Bueno, pues el estar abierto al asombro, en ese sentido también aristotélico, el estar en la curiosidad, el estar abierto al asombro. Yo creo que este libro es un retrato de esa actitud, por lo menos es un intento de compartir esa actitud y de inducir esa actitud en mi hijo, ¿no? A través del relato. Creo que eso es una de las cosas que me hace sentir más vivo, esa, esa, esa apertura ante lo que nos rodea. Y luego también otra de las cosas eh, sería la conmoción ante el dolor ajeno. Creo que eso también nos hace muy vivos, el ser capaces de compartir el sufrimiento de los demás y de actuar movidos por él. Esa fuerza que nos lleva a la indignación, que nos lleva a la empatía, a, a tomar partido por algo que a lo mejor no nos influye directamente, pero que sabemos que exige nuestra implicación, es también algo que me hace sentir muy vivo. Si tu yo presente pudiera echar marcha atrás y encontrarse con tu yo pasado, con tu yo más joven, ¿qué le dirías y por qué? Bueno, tengo la satisfacción, entre comillas, de no tener que reprocharme muchas cosas. Es decir, que si me encontrase con mi yo pasado, pues no tendría que reconvenirle enormemente y señalarle muchas cosas que yo no debería haber hecho. No tengo esa sensación de culpabilidad ni de error. Quizás le diría que no sufriera tanto, que no se dejase arrastrar tanto por el desánimo en algunos momentos, que trabajase, que trabajase por la alegría, pero, pero no le haría tampoco, ya te digo, grandes reconvenciones, que confiase un poco más en la vida que en sus propias, que en su propia voluntad y que, y que, y que no se dejase caer tanto en los malos momentos. Quizás eso es lo que me hubiera gustado cambiar de mi pasado. ¿Cómo se trabaja la alegría? Cada día. Hay que trabajarla para que no sea frivolidad, hay que trabajarla desde la conciencia. Es algo muy complicado porque creo que lo correcto es a la vez ser conscientes y tratar de ser alegres. No ser alegres por ser inconscientes. Bien es verdad que ya Sófocles nos deja esa frase de que nin frónimos neon algo segi, ¿no? Y ahora que es consciente tiene un nuevo dolor, puesta referida a Ajax, ¿no? Cuando decide suicidarse. Pero es verdad que la conciencia suele traer acarreado el dolor, pero creo que nuestro propósito, y el propósito más humanista en ese sentido, es ser capaces de cultivar la conciencia, de actuar desde esa conciencia, pero de trabajar por esa alegría, de no dejarnos arrastrar por el dolor. Es casi un oxímoron,
pero me parece que ahí reside un poco el secreto de una buena vida. De una buena vida, no entiéndase, no tratando de satisfacer de la mejor manera mis aspiraciones personales, sino tratando de contribuir a que la vida de todos sea mejor. Por último, Pedro, ¿hay algún libro, película, obra de arte o música que te haya marcado de alguna manera y por qué? Pues mira, eso que podría parecer que tendría que tener la respuesta ya pensada, pues no la tengo. Yo creo que han sido muchos y muchos momentos, más que obras en general, pues quizás frases, momentos, sensaciones que podrían provenir de muchas cosas distintas. Quizás el conjunto, sí, de todo lo que he leído y de todo lo que he visto. Pero bueno, también es verdad que por ejemplo, pues una obra como La Odisea, pues ha sido para mí bastante influyente esa idea de... Porque me parece que representa al individuo consciente, enfrentado a todas las adversidades y enfrentado a todas las vicisitudes, inspirado por esa idea de que, como decía también Homero, ¿no? Tetlatzikradían, esa idea de contención para esperar el momento de la acción, esa idea de templanza. No sé, La Odisea para mí es una obra que me parece muy inspiradora. Y bueno, ya por el hecho también de estar escrita en griego y en ese griego homérico y de haberla disfrutado también de esa manera, pues ha sido muy inspiradora en todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Pero luego, pues no sé, podría señalar también otros autores y otras cosas. Por ejemplo, la escritura de Borges también en algunos de sus textos, no en todos, me ha parecido de una precisión y de una perfección que me hubiera gustado tener en la mía también, y que en ese sentido pues creo que sí me ha influido. O, por ejemplo, pues Agustín García Calvo, también en algunos de sus poemas, en algunas de sus percepciones. No sé, esto ya sería meternos a citar así uno por uno, pero insisto en que no podría decir que estoy absolutamente marcado por un autor o por una obra. Creo que me ha influido más el conjunto y esa actitud atenta a los detalles que he tratado de mantener siempre ante todo. Pedro, hasta aquí la charla en Humanistas sin Complejos. Personalmente quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado. También, ¿por qué no? También agradecerte por haber escrito ese libro, por tus palabras. Ayer te comentaba por teléfono que me parece un libro muy bello, muy bonito, con mucha información, pero creo que también tiene una parte poética en todas esas partes que escribes, y yo he disfrutado muchísimo. Me he transportado a los espacios que describes en el libro, y es un libro no solo para leer, sino para releer, porque contiene mucha información, muchos detalles. Así que te agradezco el tiempo que nos has dedicado. Estoy seguro que la gente que nos escuche y que no haya leído el libro irá corriendo para leerlo. Bueno, pues muchas gracias, Alexis, y un placer por mi parte. Y muchas gracias, de verdad, por intentar ayudar a que esta obra encuentre a sus lectores. Adiós, Pedro. Hasta pronto. Y eso es todo, amigos y amigas. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros al grabar este episodio con Pedro Laya sobre Palabras del Egeo, un fantástico libro.
Nos hemos divertido mucho y hemos aprendido también muchísimo. Quería dar las gracias a Pedro y a su editorial Acantilado por su tiempo y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia. Como decía, hemos disfrutado mucho teniéndolo como invitado y esperamos que podamos tenerlo de nuevo en el futuro. También quiero agradecer a todos nuestros seguidores. Sin vosotros este podcast no sería posible. Así que gracias por escucharnos y por compartir todos nuestros episodios con todos vuestros amigos y familiares. No olvidéis visitar la página web de nuestro patrocinador, Fermat, fermat.ws, para uniros a su comunidad de innovadores y pensadores. Por último, síguenos en las redes sociales y suscribiros a nuestra newsletter Mi Viaje Cultural y Callejeando para obtener recomendaciones culturales que pueden ayudar a enriquecer tu vida y te pueden ayudar también a tomar decisiones más satisfactorias en tu día a día. También podéis escuchar todos nuestros podcasts en todas las plataformas de distribución. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio de Humanistas sin Complejos. Adiós. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.